Hola a todos, bienvenidos a Enigmas sin Fronteras, el podcast donde la realidad supera la ficción más oscura. Soy Fede González y juntos exploraremos los casos más atroces de crímenes reales, los misterios más profundos de la humanidad, los avistamientos inexplicables de ovnis y los fenómenos paranormales que desafían nuestra comprensión. Los invito a seguir este podcast para no perderse ni un solo relato y así ayudarnos a que estos episodios circulen y lleguen a más oídos curiosos. Advertencia: el siguiente relato contiene detalles explícitos de violencia, abuso infantil y descripciones perturbadoras. Se recomienda discreción. Hoy nos sumergiremos en el caso de Lauren Kavanagh, un nombre que resonará en sus pesadillas. La niña del armario. Abrochen sus cinturones porque lo que están a punto de escuchar es un descenso al infierno. Junio de 2001. Hutchins, Texas. Un sol abrasador caía sobre una casa móvil, pero dentro, la oscuridad reinaba suprema. Fue allí donde se encontró a Lauren Kavanagh, una niña de 8 años, reducida a un espectro. No era una niña, era una sombra andante. 11.6 kilogramos, imaginen eso. Un cuerpo esquelético, la piel tensa sobre los huesos, una dolorosa réplica de los sobrevivientes del Holocausto. Su vientre hinchado, resultado de la malnutrición extrema. Sus costillas grotescamente prominentes, una jaula ósea a punto de estallar. Y sus brazos finos como monedas antiguas, incapaces de sostener el peso de su propia tragedia. La imagen era tan impactante que la nación entera se estremeció. Pero ¿cómo llegó Lauren a este punto? ¿Qué clase de monstruos permitieron que esto sucediera? Retrocedamos en el tiempo. Lauren nació en 1993. Su madre, Barbara Kimson, una mujer con una vida personal caótica, tomó una decisión aparentemente altruista: darla en adopción. Bill y Sabrina Kavanagh, una pareja que irradiaba bondad, la mano como si fuera su propia hija. Le dieron un hogar, una familia, la oportunidad de una vida normal. Pero la felicidad es un espejismo en esta historia. Cuando Lauren tenía 2 años, Barbara Kimson cambió de opinión. Alegó que se arrepentía de haberla dado en adopción y exigió su custodia. Los Kavanagh lucharon con uñas y dientes. Sabían que algo no estaba bien. Percibían inestabilidad, negligencia, incluso abuso. Pero la ley ciega y burocrática se inclinó a favor de la madre biológica. Un tecnicismo, un error fatal que selló el destino de Lauren. Su abogado, en un momento de negligencia imperdonable, no presentó la documentación necesaria para rescindir los derechos de Bárbara. A los 2 años, Lauren regresó a la casa de Barbara Kimson, quien vivía con su pareja, Kenneth Atkinson, y allí la pesadilla comenzó. Un calvario que pondría a prueba los límites de la resistencia humana. Barbara y Kenneth decidieron que el lugar de Lauren sería un armario. Un espacio concebido para guardar abrigos, no para confinar un niño. Dentro, la oscuridad era absoluta, el aire irrespirable. La suciedad se acumulaba en capas, una mezcla nauseabunda de polvo, mugre y los propios excrementos de Lauren. Allí la obligaban a vivir, a dormir, a comer y a hacer sus necesidades. A menudo estaba desnuda, sin más compañía que una almohada harapienta. Si se portaba bien, quizás le daban una manta delgada. Un escaso consuelo en la fría soledad. Antes del armario hubo otros lugares de tortura. El agujero, una habitación sin ventanas separadas por gabinetes, un espacio claustrofóbico donde la privaban de luz y sonido, y un angosto hueco debajo de la despensa de la cocina, donde la obligaban a permanecer agachada durante horas, sintiendo las pisadas de sus torturadores sobre la cabeza. Pero el armario, ese pequeño rectángulo de horror, se convirtió en su tumba anticipada. El encierro era solo el preludio de una sinfonía de horrores. La privación de alimentos la llevó al borde de la muerte por inanición. Su cuerpo, desesperado por sobrevivir, desarrolló un comportamiento compulsivo. Pica. Comía cualquier cosa que encontraba: tierra, papel, plástico, incluso sus propios cabellos. Bárbara y Kenneth la golpeaban con saña, con una furia incontrolable. Le propinaban puñetazos,
patadas y latigazos. Usaban cinturones, palos, cualquier objeto que tuvieran a mano. Le causaban moretones, fracturas y heridas sangrantes. La cortaban con cuchillos, navajas y con trozos de vidrio roto. Quemaduras de cigarrillos marcaban su piel como un mapa infernal. Cicatrices imborrables, recuerdos grabados a fuego. Y como si esto no fuera suficiente, también la ataban, la amordazaban, la dejaban días enteros sin comida ni agua, sin poder moverse, sin poder gritar, sin poder siquiera cerrar los ojos. Kenneth, en un acto de crueldad sádica, jugaba a la ruleta rusa con ella, apuntándole con una pistola cargada en la cabeza y apretando el gatillo. El chasquido vacío, el terror paralizante, le hacía desear la muerte. Bárbara, por su parte, disfrutaba sumergiéndola en la bañera hasta casi ahogarla, manteniéndola bajo el agua hasta que sus pulmones imploraban clemencia, observando con frialdad cómo su pequeña víctima luchaba por respirar. Pero el horror no se limitaba al tormento físico. Lauren fue víctima de repetidos abusos sexuales, una profanación que la marcaría de por vida. Bárbara y Kenneth la violaban sistemáticamente, con una perversión indescriptible. Y lo que es aún más escalofriante, Bárbara atraía a otros hombres para que la ultrajaran, obligándola a obedecer para sobrevivir. Se rumoreaba que incluso la vendían a pedófilos, a monstruos que pagaban por tener acceso a su cuerpo inocente. Hombres que se ocultaban tras máscaras de payaso, despojándola de su humanidad, robándole su infancia, dejándola marcada por siempre. El daño físico era devastador. Anomalías genitales que requerían múltiples cirugías reconstructivas. Su cuerpo violado y mutilado era un testimonio silencioso de la depravación humana. Y además de esto, Lauren tenía 4 hermanos, hijos también de Bárbara, pero ella era la única víctima, según su madre, porque se lo merecía. ¿Qué clase de madre dice eso a su propia hija? Sus hermanos aterrorizados eran testigos silenciosos de su sufrimiento. Sabían lo que ocurría en el armario, escuchaban sus gritos ahogados, veían sus moretones y heridas, pero callaban por miedo a correr la misma suerte, a convertirse en las próximas víctimas de la furia de Bárbara y Kenneth. Además del infierno físico y sexual, Lauren sufrió un abuso psicológico devastador. La privaron de todo estímulo, de todo contacto humano. La aislaron del mundo exterior. La encerraron en su propio infierno personal. La amenazaban constantemente. La insultaban, la humillaban. Le hacían creer que no valía nada, que era una basura, que merecía todo el sufrimiento que estaba padeciendo. Para acallar sus gritos de auxilio, Bárbara y Kenneth subían el volumen de la radio. Música country, ahogando sus súplicas en una cacofonía de sonidos insensibles. Pero Lauren nunca se rindió, nunca dejó de pedir ayuda, aunque fuera en silencio. Se aferraba a una rendija de luz que se filtraba por debajo de la puerta del armario. Una pequeña franja de esperanza en la oscuridad absoluta. Esa rendija era su vía de escape, su conexión con el mundo que creía perdido. 6 años. 6 años de tortura, de sufrimiento, de desesperación. ¿Cómo pudo un niño sobrevivir a semejante infierno? Su rescate, irónicamente, fue producto de la más abyecta ruindad, la traición de Kenneth a Bárbara. Él sospechaba que Bárbara lo engañaba, ya que ella a veces se iba por varios días sin decir a dónde. Esto llevó a revelar el secreto de Lauren a un vecino, un hombre que no pudo soportar la carga de la verdad. El oficial Gary McLean, un veterano de la policía, jamás olvidaría la imagen de Lauren. Al abrir la puerta del armario, se encontró con un ser humano reducido a su mínima expresión. No era una niña, era un fantasma. Al ser rescatada, pesaba como un bebé de 2 años. No sabía sentarse en una silla, no sabía usar el baño. Sus músculos estaban atrofiados, sus huesos eran frágiles, su piel era pálida y enfermiza. Los médicos del Children's Medical Center Dallas, acostumbrados a ver casos de abuso infantil, la describieron como el peor que habían visto en toda su historia. Pero a pesar de todo, Lauren sonrió, un gesto que reflejaba disociación, un mecanismo de defensa extremo, una forma de separarse del horror que estaba viviendo. En su esófago encontraron heces, fibras de alfombra y plástico.
una evidencia desgarradora de su desesperada búsqueda de alimento, de su instinto de supervivencia luchando contra la muerte. Los Kavanagh, al ver las fotos de Lauren en el hospital, la reconocieron de inmediato. Su corazón se rompió en 1000 pedazos. No dudaron ni un instante, lucharon por adoptarla, por darle el amor y la estabilidad que le habían negado durante tanto tiempo. Le brindaron un hogar seguro, atención médica especializada y terapia intensiva. Pero las secuelas del trauma eran profundas y persistentes. Lauren sufría de retrasos en el desarrollo, pesadillas recurrentes, terrores nocturnos, una profunda dificultad para confiar en los demás. Acumulaba comida compulsivamente, temiendo volver a pasar hambre. Dormía en armarios, buscando refugio en la familiar oscuridad. Y sentía terror al agua corriente o al Halloween, recordatorios constantes de su tormentoso pasado. A pesar de todo, mostró una resiliencia admirable. Con el apoyo de sus padres adoptivos, logró superar obstáculos aparentemente insuperables. Se graduó de la escuela secundaria y se matriculó en la universidad, decidida a construir una vida mejor para sí misma, donde sufrió bullying por parte de algunos compañeros que conocían su historia. Luego encontró contención en su novia, quien contó en varias entrevistas lo dura que es la vida de Lauren, que aún de adulta recurre a encerrarse en los armarios y mantenerse por horas debajo de la ducha caliente cuando se siente abrumada. Lauren siguió adelante con su vida, con el apoyo de su círculo, y su nombre fue desapareciendo de los medios. Barbara Kimson y Kenneth Atkinson fueron condenados a cadena perpetua por crímenes atroces. Pero la justicia terrenal ¿es realmente suficiente para compensar el daño que causaron? ¿Puede alguna sentencia borrar el dolor, el sufrimiento, las cicatrices que Lauren llevaba consigo para siempre? Y entonces, en 2018, la noticia que nos heló la sangre. Lauren Kavanagh, la víctima, arrestada por agresión sexual a una menor. Tanto Lauren como la adolescente admitieron haber tenido una relación sexual. La policía declaró que la relación fue consensual, pero ilegal debido a la edad de la víctima, que tenía 14 años. En el momento de arresto de Lauren, de 25 años, vivía con la víctima y sus padres. Lauren la contactó a través de una página de Facebook que fundó para ayudar a personas abusadas y luego mantuvo una relación con ella. La adolescente se refirió a Lauren como su novia en mensajes de Facebook. Un giro macabro e inesperado. ¿El ciclo del abuso se estaba repitiendo? ¿La niña torturada se había convertido en torturadora? Los cargos fueron retirados posteriormente, a cambio de tratamiento psicológico. Una decisión controvertida que planea interrogantes sobre la responsabilidad, la redención y la complejidad del trauma infantil. Aquí es donde me toca dar mi punto personal. La historia de Lauren Kavanagh es un grito desgarrador sobre el abuso infantil, un relato de horror, pero también de supervivencia, de resiliencia y de la necesidad imperiosa de proteger a los más vulnerables. Un recordatorio de que el mal existe, que se esconde en las sombras y que puede adoptar las formas más monstruosas. Su caso nos obliga a preguntarnos, ¿estamos haciendo lo suficiente para proteger a nuestros niños? ¿Estamos escuchando sus silencios? ¿Estamos preparados para enfrentar la verdad, por más perturbadora y dolorosa que sea? ¿Estamos dispuestos a romper el ciclo del abuso? ¿A ofrecer esperanza y curación a aquellos que han sido marcados por el horror? La respuesta, queridos oyentes, reside en cada uno de nosotros. Hasta aquí llegamos con la historia de hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren pueden apoyar esta producción desde cafecito.app Enigmas Sin Fronteras o suscribiéndose, dando like, comentando o compartiendo este episodio con otras personas. También pueden solicitar por los comentarios algún caso en especial que quieran que hable. Queridos amigos, los despido y les mando un fuerte abrazo. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias.